yo vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está.
decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso Muy buenos días, hoy es domingo y son las 11 de la mañana y el tema que vamos a ver ahora es la revelación de Dios. Al terminar la enseñanza vamos a tomar Santa Cena para que ustedes estén preparando sus galletitas y su jugo de uva para empezar. Es muy importante esta enseñanza que vamos a ver a través de su palabra y entender los conceptos de la revelación de Dios. Esta enseñanza la basamos en Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 14, y todos vamos a leer en su pantalla y así oramos y luego empezamos. Dice así la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta maravillosa palabra que está en tu Evangelio de Juan, Señor. Padre mío, nos cubrimos con tu sangre preciosa, desde la coronilla de la cabeza al último de los pies, para que tú, Señor, no veas malos pensamientos, malas palabras o malas intenciones en lo que tú nos vas a mostrar, Señor, sino que sea tu presencia y tu misericordia sea revelada en nuestras vidas. Padre mío, cubiertos pues con tu sangre preciosa, empezamos esta enseñanza y el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda la honra y toda la gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver algo tan importante, ¿no?, que vimos en este versículo. Dice ahí: aquel verbo fue hecho carne y que estaba ahí creando todas las cosas. Y dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, sigue diciendo Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, el Hijo único, lleno de gracia y lleno de verdad. Bien, verdaderamente, ¿cómo es que se revela Dios a nosotros? ¿Y qué es revelación en primer lugar? Revelación es una manifestación de algo. Vuelvo a repetir, es una revelación de algo. La revelación implica revelar un secreto, descubrir algo o exteriorizar algo también. Es verdaderamente como correr el velo que encubre algo desconocido
a fin de que pueda verse y pueda conocerse. Eso es una revelación. La revelación es un acto de misericordia por parte de Dios. Dime, por favor, repítelo. La revelación es un acto de misericordia de parte de Dios, porque sin esa misericordia no sabríamos absolutamente nada de Él. Qué interesante, ¿no? Es por su misericordia. Dios es el que toma la iniciativa de revelarse al hombre y en esa revelación nosotros podemos conocer activamente a Dios. A través de su misericordia, esa revelación lo podemos conocer activamente. ¿Cómo podemos hacer? Activamente vamos a conocer su poder, porque es activo. Activamente vamos a ver su gloria. Podemos conocer activamente su naturaleza, cómo es Dios. Podemos, a través de esta revelación, activamente podemos conocer su carácter de Dios. Activamente podemos ver su voluntad. ¿Qué quiere de nosotros? Activamente podemos ver su modo de proceder de Dios. ¿Cómo procede a través de todo el Antiguo Testamento que fue revelado? Podemos conocer también activamente sus planes. Lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Activamente podemos conocer sus planes. Y algo tan maravilloso que activamente podemos conocer su amor y su misericordia para nosotros. Es maravilloso eso, que podemos conocer sus planes, su amor y su misericordia. Pero muchos se han de preguntar, ¿pero cómo se revela Dios al hombre? Vamos a ver 5 principios que están en la palabra de Dios. Él se manifiesta, número 1, leemos en tu pantalla, mediante su creación. Él se manifiesta así. Vamos a ver 5 revelaciones que tú y yo las vemos, pero tenemos que ser el conocimiento por qué se revela Dios a nuestras vidas. Entonces podemos ver en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20, según Reina Valera contemporánea. Vamos a leerla, ahí lo que dice la palabra de Dios. Para ellos, lo que Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Eso es lo que dice Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde la creación del mundo se revela el Señor. Y pueden comprenderse que por medio de las cosas hechas podemos entender a Dios quién es, porque lo reveló a través de su creación, de modo que ahora no tenemos excusa, dice Pablo. Entonces la revelación se produce también desde la creación, mediante la creación. La naturaleza muestra su gloria y su poder y su deidad. La misma naturaleza. ¿Por medio de qué? Pues por medio de la nube, por medio del fuego, por medio de la tormenta. Vemos, wow, qué tremendo está esto. Por medio del rocío, que en la noche trabaja, porque fue creado así, por la brisa apacible que a veces hay. Estamos leyendo allí. Por esa brisa apacible y suave que a veces sentimos, por los montes, etcétera, 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 etcétera. Son señales de Dios. Pero como a veces no damos cuenta, ni siquiera alzamos la vista para ver a las estrellas. Por eso es que la misma naturaleza habla de la manifestación de Dios y de la revelación como es. Por eso dice en el Salmo 19:1, leemos en tu pantalla, es importante cómo el salmista tenía esta revelación tan preciosa. Y dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y eso lo repetimos muchas veces, pero al darnos cuenta, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Se manifiesta, la misma naturaleza se manifiesta en quién es Él.
nos revela quién es nuestro Dios. Y dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Qué tremendo! Salmo 19. Pero como no leemos salmos, pues no sabemos qué onda, ¿no? El Salmo 104, el versículo 24, dice lo siguiente. Vamos a leerlo, por favor. Estamos leyendo en tu pantalla. ¡Cuán innumerables son tus obras!, dice él. Oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. O sea, vemos cómo Dios se manifiesta tan maravillosamente en esto. Así es que la misma naturaleza, por medio de su creación, sabemos quién es Dios. El segundo punto que podemos ver cómo se revela en nuestras vidas, y es a través de tu conciencia. Dile al que está a tu lado, a través de tu conciencia se revela Dios. Dice el Salmo 16:7, óiganlo bien, vamos a leerlo en tu pantalla. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Se repite, bendeciré a Jehová que me aconseja. Leemos, aún en las noches me enseña mi conciencia. A través de tu conciencia. Así dice la palabra de usted. Podemos tener esa revelación a través de tus sueños. Aún cuando estás ahí, aún en las noches me enseña a mi conciencia. Qué importante es, ¿no? Entonces Dios habla al entendimiento humano. Se revela al entendimiento humano. Las leyes de Dios están escritas en la mente del hombre para que podamos discernir en qué. Entre lo bueno y lo malo. Como aquel del Pinocho, el grillito famoso que le decía que no hiciera lo malo. Por eso Pablo nos habla claro en Romanos capítulo 2, versículo del 15 al 16, y dice, por ejemplo, vamos a seguir leyendo en la pantalla, cómo es que el Señor te revela a través de tu conciencia. Seguimos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dice Pablo, dando testimonio su conciencia, dice en Romanos, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a su palabra, conforme al Evangelio, dice allí. Qué interesante. Entonces vemos la creación nos habla, se revela por medio de la creación, se revela a través de tu conciencia. El tercer punto que vamos a ver es a través de su palabra. Dios se revela a través de su palabra. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, leemos por favor, ahí en tu pantalla, es a través de su palabra. Ahora el tercer punto, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Fíjate, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Qué hermoso que a través de su palabra se revela para nosotros y para nuestra descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Qué promesa tan hermosa de Dios. Y sigue diciendo, para terminar esta frase, leemos en tu pantalla, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por eso se revela también a través de su palabra, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Bendices tus generaciones. O puedes bendecirlas o puedes maldecirlas. Pero aquí vamos a hablar de la obediencia para ya conocer a Dios, cómo se puede revelar a tu vida y a mi vida. Entonces la revelación de Dios va más allá de tener el conocimiento de Dios y su palabra. Tú obedeces lógicamente a través de la palabra, pero la revelación te conduce más allá para entender quién es Dios. Pero tenemos que leer la palabra. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver esta situación cuando el diablo trató por el conocimiento de la palabra contra Jesús? Él dijo, escrito está. ¿Por qué? Tenía conocimiento de la palabra. Y Jesús le dijo, escrito está. Y Satanás otra vez, escrito está.
¿Qué pasa? Tenía conocimiento. Satanás tiene conocimiento de la palabra. Entonces se revela a través de la palabra de Dios. Por eso tu vida no debe gobernarse por antojos y fantasías personales. No es así. No debe gobernarse sino a través de la revelación que Dios te da si es que estudias tú y yo la palabra. Y si es que apartas un tiempo para Dios y su palabra. Entonces no se convierte por cuestiones fantásticas allá, sino por la obediencia a la palabra se manifiesta. Es a través de la palabra y su obediencia. Tú puedes conocer la palabra, pero si no la obedeces, haces lo que comúnmente se dice, lo que la regalada gana nos da. No, tenemos que obedecer la palabra. Las Escrituras traen la revelación de Dios a nuestra vida a través de las Escrituras. Qué interesante, ¿no? Por eso vemos que dice en Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Leemos en tu pantalla. Es muy interesante que todo lo que estamos hablando está sustentado en la palabra de Dios. Dice así Juan, según la versión Dios habla hoy, y leemos, ustedes estudian la palabra con mucho cuidado, decía Jesús. Ustedes estudian la palabra con mucho cuidado, decía, porque esperan encontrar en ellas vida eterna. Está hablando a los fariseos y feos y seduceos y todos los feos, ¿no? Claro, no contigo, tú, no. Pero dice, estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas, en las Escrituras, la vida eterna. Y luego sigue diciendo, leemos en tu pantalla, sin embargo, dice Jesús, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, decía los fariseos, ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Qué interesante que la palabra misma, las Escrituras, dan testimonio de Jesús. Y se los decía allí a los fariseos. Él estaba hablando con ellos y les decía, pero ustedes no quieren venir a mí. ¿Cuántos de nosotros, aún en este tiempo de era cristiana, no queremos acercarnos a Dios? No queremos leer las Escrituras. No hay tiempo para leer las Escrituras. No tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a saber que las Escrituras dan testimonio de Jesús? Aunque hace 2000 años vino, estamos en una era cristiana 2000 años antes. Empieza hace 2000 años y estamos viviendo una era cristiana. Estamos viviendo, pero no sabemos nada. ¿Por qué estoy viviendo una era cristiana? Porque no nos acercamos a las Escrituras, sabiendo, como dijo Jesús, que las Escrituras dan testimonio de Él. Y se los decía a los escribas, fariseos y todos aquellos, pero ustedes no quieren venir a mí. ¿Cuántos de nosotros estamos igual que los fariseos y escribas y seduceos y todos esos cuates feos? ¿No quieres venir? ¿No quieres tener este tiempo de devocional para que conozcas que es verdad, mi Dios? Porque las mismas Escrituras hablan de Él. No apartas un tiempo, un devocional, un tiempo maravilloso para estar con Él. Es que estoy muy cansado, llego esto, tengo hambre o tengo sueño, tantas cosas. Pero no tienes un tiempo de excelencia con Él. Tienes que apartar un tiempo. Como decía Jesús, pero ustedes no quieren venir a mí. Sabiendo que Él está en la sala donde estás tú. Te está esperando que ahora llegues para que empieces. Él quiere charlar contigo, hombre. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos hambre, tenemos cansancio, tenemos un sinfín de cosas. Entonces las revelaciones de Dios siempre demandan obediencia. Además de obediencia y confianza al que en ella determina. Si queremos recibir revelación de la palabra de Dios, oye bien, la revelación de la palabra de Dios, estamos obligados a buscarla de manera entusiasta y amena a través de la palabra de Dios. Pero tú no ves nada de emocionarte abrir la palabra, al contrario, te pesa.
Pero estamos obligados a buscarla. Wow, me quedé allí a ver qué pasó con Jesús. Ayer en el último capítulo que vi, lo agarraron y Pilato estaba él y estaban todos a ver qué pasó. No hay expectación. O Josué, ¿cómo es que va a llegar a Jericó? Te quedaste que no entró a Jericó, iba a ir en ese entonces. Hay expectación. No hay una manera entusiasta y amena que tú puedas buscar en la Biblia. Es que ya lo leí, sí, yo sé que a lo mejor la leíste o no la leíste, pero puedes empezar nuevamente a través de que llegue la revelación a través de su palabra. Por eso tenemos que buscar. A veces, no, es que yo no encuentro nada. Pues claro, no encuentras nada. Porque no hay entusiasmo, no hay una manera amena de leerla, o tú me quedé en tal versículo y ahora voy a continuar. A ver qué le pasó a Job. A ver qué le pasó a José. A ver qué determinó cuando lo llamó ante el faraón. Nada, no tenemos ninguna cosa amena que ver en la palabra. Te aburre, te cansa. ¿Para qué? Pero sí. Bueno, por si no entendimos que a través de la naturaleza, a través de su palabra, a través de tu conciencia, Dios aún mandó su misericordia. Yo te quiero decir el 4 punto. Dios se reveló a sí mismo. No entendíamos las cosas y se revela a sí mismo. Por eso dice en Juan 1:14, el verso con que empezamos, y aquel verbo, la palabra, porque por su palabra, el verbo, fue hecha toda la creación. A través de su palabra podemos entender. Y dice así en Juan 1:14, se emociona, yo me emociono, la verdad. Dice, y aquel verbo, aquel que estaba construyendo todo el universo, tú y yo estamos en esa creación. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¡Qué tremendo! Dios. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Él se manifestó por su pura y hermosa misericordia. El unigénito. Qué tremendo. El que nos hizo, el que creó los cielos y la tierra, de lo que se ve como lo que no se ve. Es el que ve. Entonces la cúspide de su revelación fue haber nacido como hombre. Esa es la cúspide. Dios, ¿cómo me revelo a estos cuates? Esa fue la cúspide de la revelación de Dios cuando fue haber nacido como hombre, como tú y como yo, como tu mujer. Dios se reveló a sí mismo a la humanidad. Él se reveló por su amor y su misericordia. Se reveló Él mismo, haciéndose de carne y de hueso. ¿No es maravilloso? Pues sí, esto es impactante. ¿Cómo se reveló? Entonces podemos ver que Jesucristo es la palabra hecha carne y es la palabra de vida eterna. ¡Qué tremendo! Por eso dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Vamos a parafrasearlo ahí en tu Biblia, en tu pantalla, lo puedes ver. Dice, hace mucho, Pablo habla. En la traducción de LA dice, hace mucho tiempo. Los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Y lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Así dice en Hebreos Pablo. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios lo ha comunicado por medio de su Hijo. Por medio de Él, el Dios
que creó. Dice, por medio de Él, de Jesucristo, Dios creó el universo. Dice que el verbo, por medio, dice, me mandó a su Hijo, y por medio de Él, habla de Jesucristo, Dios creó el universo, por medio de Jesucristo, el creador. Y lo hizo dueño de todas las cosas. El hecho que tú y yo seamos cristianos, tú tienes un dueño si eres cristiana o cristiano como yo. Dice, me hizo dueño con Él. Porque dice que somos herederos y coherederos de la gracia de la vida. O sea, no nada más herederos, sino con Cristo. No nada más herencia de Él, sino lo que le heredó el Padre, también yo y tú somos parte de eso. Nos hizo dueños de todas las cosas. Qué revelación de Hebreos con lo que nos dice Pablo. Es muy interesante saber que Él se reveló y nos hizo dueños y somos algo maravilloso para Él. ¿Cuánto nos ama? Y terminamos como dice, ¿no? De tal manera me ama el Señor. Tenemos que tener claramente la revelación para que sepamos que Él quiere revelarse aún en este día a ti, a tu vida, a tu familia, a tus hijos y a toda tu descendencia. Pero como no tenemos la revelación de Dios, no, yo hago esto, que no lo hago, andas por las ramas. No, lee la palabra, haz tu cita personal con Él, platica con Él. Ten un tiempo especial para Él cada día, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y yo te quiero decir, si algún día llegamos a estar toda una eternidad con Él, pero ¿cómo vas a vivir una eternidad si ni siquiera 5 minutos quieres pasar con Él ahora? ¿Qué derecho tienes tú para decir yo quiero pasar una eternidad con Él si ni siquiera lees la palabra? De lo que estoy diciendo, que se reveló y aquí está. Su palabra se revela también a través de ella, por si no crees en Jesús, que estamos en la era cristiana. Y por último, a través del Espíritu Santo. Dios nos revela a través del Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 16, todos sabemos esto, versículos 7 y 8, decía Jesús, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. ¿A quién se refiere? A vosotros, al Espíritu Santo. Y sigue diciendo mi Señor Jesús, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, que está aquí, cuando tú recibes a Jesús, convencerá al mundo de pecado. Convencerá de juicio, de justicia y de juicio. Qué tremendo cuando leemos esta preciosa palabra. Os conviene, dice Jesús, os conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Porque si no me voy no va a venir el Consolador. Y Él te va a revelar cosas increíbles. Yo te pregunto, ¿qué te ha revelado el Espíritu Santo en este tiempo a tu vida? ¿Que existe el Espíritu Santo? Pues claro que existe el Espíritu Santo. Pero como no le haces caso ni a la palabra, ni haces lo que quieres, por eso no tienes la revelación correcta. El Espíritu Santo, vemos que, como dijo Jesús, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, dice. O sea que a través del Espíritu Santo vamos nosotros a tomar un nuevo estilo de vida. A través del Espíritu Santo, así lo dijo el jefe. Dice, convence al mundo del pecado, a todo el mundo lo está convenciendo de su pecado. Número 2, nos llama un arrepentimiento, hombre. Los lazos de amor de Dios son el arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Revela la justicia de Dios a todo el que en Él cree. Si has creído, pues órale, ¿dónde está? ¿Dónde está que se revela el juicio, la justicia de Dios? ¿Dónde está? Y luego sigue diciendo, revela el juicio de Cristo sobre Satanás. ¿A poco sabe? ¿A poco existe Satanás? Ay, que no, todavía no cree que existe.
nos trae como lazo de cochino y todavía no lo crees. Da el discernimiento para separar, como vimos, por la conciencia entre lo bueno y lo malo. Y por último, el Espíritu Santo nos revela la palabra cuando la leemos. Hay revelación. Por eso le dice, y sigue diciendo después de este versículo, dice, y te revelará sobre toda verdad. Cuando tú te guías y haces tu lectura y pides la ayuda del Espíritu Santo que te revele, Él te va a guiar sobre toda verdad. Entonces, ¿por qué no leerla? ¿Y por qué no pedir la ayuda del precioso Espíritu Santo que ya cuando se fue Jesús vino y está acá? Es lo que ahora tenemos, el poder del Espíritu Santo. Bien, sin revelación, porque si no lees la palabra, si no te ves la conciencia, si no, pues simplemente no hay compromiso, porque no conoces nada. ¿Cuál compromiso? Solamente cuando tengo la relación con Dios y la revelación en mi vida es cuando vivo yo comprometido con Jesucristo. Me involucra lo que Él quiere. Deseo y anhelo hacer cuáles son los planes para mí, para mi familia, para mi ciudad, para mi México y para el mundo entero. Y es cuando yo me siento comprometido a interceder, si no puedo ir a Asia o a China, yo puedo interceder cuando hago mi cita personal con Él. Ayúdame, Señor, te pido por esto, te pido por Asia, por los misioneros, por esto. Tú no pides por nada, ni por tu país, ni por las consecuencias que estamos viviendo. Pero cuando tengo esa revelación y tengo el compromiso, entonces puedo buscar la unción de Dios. Tenemos que buscar esa unción de Dios, testificar de su palabra y esforzarme a vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Pero cómo? No entiendo. Es importante que nosotros, para tener la revelación, estos 5 puntos, sepamos que Él nos ama. Se reveló hace 2000 años, estamos en la era cristiana. Hay tantas cosas, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué onda, pues? Tengo que esforzarme de acuerdo a su voluntad. El salmista, que no tenía lo que nosotros vemos ahora, él decía, él daba gloria a Dios por su creación. Bueno, en conclusión, por eso es necesario tener un encuentro con Dios para recibir la revelación. Y yo tengo que buscar un encuentro con Dios. ¿Dónde lo voy a hacer? En mi iglesia, no. En tu casa, en tu cuarto. Aparta un tiempo en un encuentro personal con Dios. Toma tiempo, por favor, de leer su palabra y encerrarte, abrir tu corazón a Él, que te va a escuchar, te va a sanar, te va a hacer tantas cosas y te va a revelar cosas maravillosas que Él quiere que tú hagas, pero no las haces porque no lo sabes. Pablo decía, es tan importante ver cómo él anhelaba un cambio, pero no lo hallaba. Pero vamos a ver lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 16, versión TLA. Leemos en tu pantalla y dice así: ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Está platicando los Gálatas, Pablo. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de la iglesia de Dios. O sea, que fue agresivo este cuate. Lo está platicando. Y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Él está dando su testimonio ahí en los Gálatas. Dice, cumplí con la religión judía mejor que muchos judíos de mi edad. O sea, que era un estudiante destacado. Allí dice, cumplió con la religión más que todos los cuates que le rodeaban. A su edad, dice, y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Qué maravilloso está hablando Pablo. Estamos leyendo ahí en tu pantalla.
sabía mucho, sirvió, hizo sufrir, hizo todo esto y cumplía mayor que los jóvenes y se comprometió a recibir a poner las enseñanzas judías de sus antepasados. Pero sigue diciendo en el verso 15 y 16, pero dice lo siguiente, vamos a leerlo en tu pantalla, pero Dios me amó mucho. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Y es lo que tú y yo no sabemos y no tenemos la revelación, como dicen Romanos, fuimos predestinados, Romanos 8:28. Fuiste elegida por Dios para que conociera su palabra. ¿Por qué no lo hacemos? Dice que todos fuimos predestinados, dice Pablo en Romanos 8:28. Y nos eligió porque tiene un propósito real para ti y para mí. Por eso dice aquí en Gálatas, me eligió para servirle. ¿En qué le está sirviendo a Dios ahorita? Además, fíjate nada más, sigue diciendo Pablo ahí en lo que estamos leyendo, me mostró quién era su hijo. Wow. Cuánta misericordia de Dios con Pablo. Le mostró quién era su hijo. Para que yo anunciara, dice Pablo, sigue diciendo, a todo el mundo la buena noticia acerca de él, de Jesucristo. Cuando eso sucedió, dice Pablo, no le pedí a nadie, no aconsejo a nadie. Qué tremendo el Pablo. El privilegio, que lo conocía, buscaba a Dios con todo su corazón, persiguiéndolos y matándose. Él creía que le servía, lo dice. Cumplía con toda la ley, creyendo que el cristianismo era algo contrario a la ley judía. Lo agarró Dios. ¿Cuándo agarró a Pablo? Cuando tuvo su encuentro rumbo a Damasco. Tú y yo necesitamos ese encuentro para que nos sea revelado verdaderamente quién es Jesús en tu vida y en mi vida. Yo te quiero decir que Pedro y los demás discípulos caminaron con Jesús durante 3 años, pero no habían tenido la revelación quién era Jesús realmente. Y dice, no fue así sino hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos, que tuvieron la revelación de Dios, hasta que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y a partir de ese momento, sus vidas fueron llenas de poder y testificaron a todas las naciones. Eso hicieron ellos. Pablo no fue discípulo de Jesús, sino por revelación de Dios mismo, lo tomó y lo trajo. Bueno, tú no recibiste ni viste a Jesús en este tiempo. Por la Biblia sabemos que vino por ti y por mí, se reveló. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Porque tú eres un instrumento importante para la obra de Dios. ¿Sabes? Cuando vino el Espíritu Santo al encuentro con los discípulos, fueron llenos y no tuvieron miedo, se aventaron hasta morir, todos, trágicamente. No te está pasando nada, ¿por qué no esforzarte? Entonces, para terminar, la revelación de Dios trae una conversión verdadera. Viene la conversión verdadera. Usted y yo necesitamos un encuentro genuino con Dios para tener la revelación, o te revele a ti y a mí qué quiere que hagamos en este tiempo. Busca tu tiempo personal con Jesús. Busquémoslo. Es tiempo de que tú y yo tengamos esa cita tan maravillosa para que tu vida cambie y sea revelado plenamente a través de su palabra lo que Él quiere para ti y para mí. Vamos a orar.
Padre, ponemos en tu preciosa presencia esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque te has revelado a nosotros, Señor. A pesar de todo, Señor, tú te has revelado a nosotros por tu creación, como decía el salmista, a través de la conciencia que tú nos enseñas, Padre Celestial, a través de tu preciosa palabra, Padre mío, Padre Santo, a pesar de tu revelación tan maravillosa que te volviste como uno de nosotros, Señor, a través, Señor, de tu precioso Espíritu Santo, para que te conozcamos. Con tantos elementos debemos tener un hambre y sed de conocerte, Señor. Que tengamos un deseo cada día de buscarte, hacer una cita maravillosa contigo, Señor, para que nos reveles por qué nos llamaste con ese propósito tan maravilloso, Señor, que tenemos que saberlo. Danos, Señor, la habilidad de poder hacer, Señor, una cita maravillosa a pesar del tiempo, del cansancio, del hambre y del sueño, de todo lo que tenemos, Señor. Que busquemos una cita contigo, Señor. Revélate, Padre Santo, a nuestras vidas. Revélate para que podamos saber plenamente y enamorarnos profundamente de ti, Señor, para tener una pasión por lo que es, por mi patria, por mi México, por mis semejantes, por mi familia, por todo, Señor. Una compasión, Señor, y una pasión hermosa cada día por ti, Señor. Que nos motive, Señor, a vencer cualquier obstáculo, Señor, que se presente en medio de tú y nosotros y yo, Señor. Queremos, Señor, que tú nos ministres y nos enseñes a través de estos 5 principios que hemos aprendido, que están en tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos, Padre Celestial. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena, por favor, prepárenlo y seguimos. Dios me los bendiga. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza,
acerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.